ejecutiva de la especialización de Neuropsicología de la Educación. Mi nombre es Laura Vanessa Llorente Montiel y expongo mi tema a través de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hablemos sobre percepción. Según Carley y Friedman, los cuales fueron unos autores interesados en este proceso investigativo de la percepción, nos exponen de que es una parte esencial de la conciencia. Es la parte que consta de hechos intratables y por tanto constituyen la realidad como es experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de receptores que son afectados por procesos provenientes del mundo físico. Entonces, este es un proceso que se desarrolla en todos los seres humanos. Este proceso es vital para la supervivencia, ya que a través de él se puede relacionarse con el mundo exterior. A partir de este proceso perceptivo, en el cual se aprende, se desarrolla y se evoluciona como individuo dentro de su entorno, este método se da gracias a que una serie de factores se van estructurando de manera tal que sea posible que la información pueda ser recibida y por lo tanto también pueda ser interpretada. Lo podemos dividir en tres factores. Encontramos el factor biológico, encontramos el factor psicológico y también el factor de la experiencia. Entonces, dentro del factor psicológico, ¿cuál podemos encontrar? Encontramos la motivación, la emoción, los pensamientos, los impulsos, los instintos, la intuición, los cuales estos son hechos que ocurren en nuestra mente. Dentro de la experiencia son todas esas interacciones que encontramos y en las que nos desarrollamos en nuestro entorno. Este último factor biológico es el cual vamos a tratar y a enfatizar. Entonces, en los sistemas sensoriales, estos sistemas nos permiten recoger información del entorno, lo que en última instancia posibilita nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie. Entonces, existen diferentes tipos de energía estimular que nuestros sistemas sensoriales pueden detectar. Esta información ha de llegar necesariamente a nuestro sistema nervioso para poder modificar nuestra conducta. Entonces, entendemos que la unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y las células gliales. En el cerebro existen cientos de billones de neuronas y por supuesto existen 10 veces más las células gliales. Las neuronas. Las neuronas son unas células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación en diferentes circuitos y sistemas. Entonces, estas células nerviosas deben de tener unas propiedades químicas y eléctricas que pueden determinar y pueden posibilitar el proceso de transmisión de la información. ¿Cómo lo hacen ellas? Ellas lo hacen a través del proceso de la sinapsis, el cual es el proceso comunicativo entre ellas. ¿Cómo diferentes tipos de energía estimular pueden influir sobre la actividad del cerebro? En primer lugar, existe un sistema preneutral que recoge, filtra y amplía la energía del entorno, que es el estímulo sensorial, para que pueda interactuar de forma afectiva con las células receptoras sensoriales. Una vez el estímulo sensorial ha podido interactuar con la célula receptora, se genera un cambio eléctrico en estas. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo podemos denotar y podemos utilizar el ejemplo de los fotorreceptores de la retina y en los mecanorreceptores de la piel, o etcétera. Entonces, este cambio modificará la tasa de tipos en este caso, de las neuronas sensoriales, hablando de las neuronas sensoriales. El proceso de inducción. ¿Qué ocurre acá? El proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula, mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. Estas sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento se unen a proteínas específicas llamadas receptores. Entonces, ¿qué sucede aquí? La mayoría de las moléculas son las que ceden en este proceso de transmisión de la información sensorial. En cambio, la permeabilidad de la membrana
membrana, es decir, la que regula el proceso de entrada y salida de los materiales. ¿Qué sucede aquí? Esto es producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica potencial de la membrana del receptor y genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan la información a nuestro sistema nervioso central. El procesamiento subcortical, En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por señales neurales iniciada a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. A partir del procesamiento mencionado con anterioridad, se denota que en ocasión la estructura subcortical del proceso de la información sensorial es el tálamo. Toda información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, que es diferente, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza del tálamo. Entonces, por estos núcleos de revelo de la información sensorial. Entonces, la corteza cerebral consta de capas, las cuales permiten de que puedan haber una conectividad en su estructura, la cual es la capa molecular, que es la capa retiforme, la capa glandular, que es la capa externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa ganglionar, que es la capa piramidal interna, y la capa multiforme, que es la capa de células polimórficas. Organización funcional de la corteza cerebral. En las áreas sensitivas reciben informaciones de esta naturaleza y están vinculadas con la percepción, el conocimiento consciente de una sensación. La información llega principalmente a la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Entonces, las áreas primarias presentan conexiones más directas con las de los receptores, entonces sensoriales, que bien sean periféricos. Estas áreas sensitivas secundarias y de asociación se encuentran adyacentes a las áreas primarias. En general, reciben información tanto de estas como de otras que se encuentran ubicadas en el encéfalo. Procesamiento cerebral. ¿Qué ocurre en este procesamiento cerebral? Cuando se habla de este procesamiento, esta debe entenderse como un sistema funcional complejo. Entonces, deben estar, por supuesto, organizados en sistemas de zonas que trabajan armónicamente, en cada una de las cuales se ejerce un papel dentro del sistema funcional complejo. Entonces, por ejemplo, para realizar una actividad cognitiva como leer, bien sea, cojamos el ejemplo de la lectura, se requieren varios componentes cerebrales, como son el control inhibitorio del comportamiento, bien sea la atención, ejecutado por las diferentes funciones que se dan en los lóbulos frontales, los análisis visuales que permitan el reconocimiento y discriminación tanto de la ortografía, de la caligrafía, en esta actividad realizada. Entonces, ¿qué podemos también identificar ahí? La discriminación de grafemas similares, del espacio, etc. Por último, vamos a hablar de las agnosias, las cuales nos hablan de que viene proveniente del griego agnosis, que significa falta del conocimiento, y que fue utilizada por primera vez por el doctor Sigmund Freud en el año 1891 para referirse a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo. Encontramos diferentes tipos de agnosias, como son las visuales, las auditivas, las táctiles, las somáticas y las espaciales. Y por último, las olfativas. Este tipo de agnosia se dividen en otros subtipos, los cuales presentan alguna alteración dependiendo dependiendo de alguna falencia o alguna lesión ocurrida en el cerebro, bien sea por algún accidente,
mi presentación. Muchas gracias.